Series R. D. New. What? Series R. New. Black. Series R. D. New. U. Black. Black. What? Series Series. R. D. U. Series Series. D. U. Black. Series D. New. Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Art New Black. Yo soy Pablete. Yo soy Jimé. Estamos acá de lunes a viernes, 17:30, para hablar del mundo de las series todos los días con un enfoque diferente. Sí, y tenemos el marco donde hablamos de lo que pasa en nuestro mundo y cómo afecta a las series y viceversa. Comencemos. El marco. Impacto de las series en el mundo real. Muy bien, estamos acá en el marco y hoy vamos a hablar un poco de el nuevo paradigma, si se quiere, de la violencia en la televisión. Sí. Porque, bueno, estamos viendo, comenzó de a poquito y ahora es como que se fue de las manos, sí, un poco. Se elevó. Sí, con esto de Westworld, por ejemplo, salieron muchas notas hablando de, sobre todo en el primer episodio, hablando de por qué tiene que ser tan violenta la serie contra la necesidad de que sea tan violenta. Sí, sobre todo contra la mujer aparte. Uh-huh. Y vemos mucho esto en la serie, aunque en el primer episodio me acuerdo que el hombre de negro le lleva a Dolores arrastrada a una cabaña, sí, pero no sé, al granero, pero nunca se ve lo que pasa. No. Como que la gente siempre supuso Sí. que iba a haber una violación, pero No se sabe. no se sabe en realidad. Pero sí después se vuelve como súper más gráfica, digamos. Recordemos que la serie es un parque donde podés ir y no hay moralidad, no. podés hacer lo que quieras, y supuestamente los hombres en el futuro van ahí como a divertirse con con la violencia, Sí. con el sexo, Sí. y bueno, puede tratar a las mujeres como quiera. pueden hacer lo que quieran con las mujeres, pueden matarlas, pueden Sí, lo que quieran. lo que quieran, pueden golpearlas. Uh-huh. Y a medida que pasa la temporada vemos como muchas más agresiones hacia la mujer. Cada vez peor. Hay un burdel ahí también que bueno, a veces las tratan muy Sí. mal, las tiran del pelo y cosas así, cosas que no sabemos si es necesario. Que se vean, en Sí. realidad. Pero Claro, lo podés sugerir por ahí, Ujú. pero no sé si se vean. sí, o la manera en la que, como si nada, matan a estos anfitriones que tiene el parque, Sí. que son estos Aparte también robots. es bastante gráfico porque los robots, si bien son robots, tienen Tienen como sangre. Incluso tienen en un capítulo dicen que antes no tenían sangre, que al principio los hacían, bueno, como un robot, Claro, y que les empiezan a agregar la sangre para dar este efecto real cuando los matan. claro. Sí. Cuando la Entonces, gente los mate, que les salte la sangre en la cara y todas esas cosas. súper sádico, Sí. o sea, que tiene el parque, Ujú. digamos, que si bien entendemos, también está basado en una novela de hace mucho, Sí. no sé cuánto, No de sé. los 70, Sí. 60, Sí, creo que sí. por ahí. Sí. Que bueno, era otra cuestión, pero sí, un crítico decía el otro día que estaban todos deprimidos, obviamente, porque había ganado Trump, y no sabían si les daba ganas de ver Westworld. violencia el domingo. Sí. Westworld. Violencia, y justamente el domingo pasado vemos como a dos mujeres le aplastan la cabeza Sí. contra la pared, digamos, y salta la sangre por todos lados. Ujú. Entonces, bueno, no sabemos hasta cuándo es el límite. Sí. Otra serie de HBO que también genera controversia con esto es Game of Thrones, por ejemplo, Sí. que se empezó a hablar mucho cuando pasó lo de Sansa y Ramsay, Sí. que bueno, Sansa igual es un personaje como que súper maltratado toda la serie. toda la vida, iba a decir. Sí.
en todas las temporadas, pero bueno, con Ramsey y Sí. la violación como que se fue un poco de mambo. Y Pero no se vio, o sí, no se alcanzó a ver, fue Sí. sugerido. sí, no se vio, pero estaba Sí. como a 2 segundos de verse, ponele. Y además porque es una serie que los ven muchos chicos, aunque Sí. está prohibida para menores Sí. y qué sé yo. Se sabe que muchos chicos la quieren ver y la ven y qué sé yo y la siguen. Entonces como que decían que no hacía falta. Y justamente la venganza de Sansa también fue bastante violenta. Sí, ni hablar. El dejarlo que los perros se lo coman. Sí, porque Fue está en la una- otra parte. Toda la serie es bastante así. Sí. Recordemos que Daenerys también Sí. en la primera temporada es violada Sí, por por Cal. que después se convierte en su novio y qué Sí. sé yo, pero igual. Es vendida a Khal Drogo. Sí, es como vendida. Ujú. Y bueno, estamos en esto que de a poco va creciendo y creciendo y no sabemos cuándo va a parar. Ujú. Vamos a escuchar un tema ahora de Westworld y después seguimos debatiendo más. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. And she bought from a rubber man in a town full of rubber plants to get rid of itself. Who wears around? Who wears around? Who wears around? Who wears around? She lives with a broken mind, a crackpot, a styrene man who just crumbles and burns. Used to do surgery for girls in the 80s, but gravity always wins. And where's the man? Where's the man? Where's the man? She looks like a real thing. She tastes like a real thing. My fake plastic love. But I can't help the feeling. I could blow through the ceiling if I just stayed around. And it wears me out. It wears me out. It wears
at Westminster. And if I could be who you wanted, if I could be who you wanted all the time, all the time. Muy bien, y ahí pasaba Radiohead con Fake Plastic Trees de la banda sonido de Westworld. Estamos acá en el marco hablando de la violencia en la TV, cuando se justifica y cuando no, por ejemplo. Y en este bloque vamos a hablar de las series de terror un poco, como por ejemplo The Walking Dead, que bueno, la 7ª temporada empezó como súper brutal. Sí. Extremadamente ya. Extremadamente. Hay violencia psicológica y Fue una y hora física. de sufrimiento. Fue una hora terrible de este personaje Negan, que tenía que elegir a quién matar, y como sádicamente se pasa como todo el episodio, te tiene ahí en Bigelow pensando en quién va a matar, y se ve muy gráficamente cuando decide hacerlo con unos personajes queridos aparte. Con Con dos en realidad. O sea, me gustaban los dos, eran Sí. como los únicos dos que me Sí. gustaban básicamente. Con Abraham y con Glenn, y vemos muy gráficamente cómo le explota la cabeza Sí, a Glenn, lo de Abraham fue como, bueno, fue como más suave más dentro suave, de... pero Glenn fueron unos 2 minutos de primer plano de la cara de Glenn que con el ojo con el ojo explotado, no, era como too much. sí, fue demasiado. Aparte que estaban todos sus amigos ahí viéndolos, Sí, y la mujer embarazada, como todo terrible. Sí. Y después, aparte de eso, hacen como esta como ensoñación de Rick, donde Sí. ve a todos sus amigos morir, Sí, que al final era como que se estaba imaginando. sí, lo O estaba sea, soñando. Súper innecesario también. Si bien la violencia en The Walking Dead ya la vimos, pero Sí. siempre hacia los zombies, digamos, que no sé si se justifica o no, pero bueno, supuestamente es como... Sí, ya están muertos. Claro, ya están muertos, tienen una enfermedad que es Sí. mortal y los vienen a atacar, digamos. Pero es otra cosa. Sí, igual desde un par de temporadas viene pasando que se dejan los zombies de lado y se hace más foco en En los humanos. y en la la violencia entre humanos. entre digamos. humanos. Sí. Y cómo en una situación extrema como un apocalipsis así, los humanos se matan entre ellos como si nada. Claro. Es eso. Sí. De eso se trata la serie, hoy por hoy, por lo menos, no es tanto de zombies. Sí, del terror que somos los humanos, Sí. digamos, básicamente. También empezaba en American Horror Story. Sí. Que Sobre todo la última temporada. esta temporada como que ya no sé cuántos ¿Cuánto litros más? de sangre Sí. van gastando, pero sí, también demasiado gráfico. En esta temporada vimos desde cómo rebanan a una mujer la Sí. pierna y Cómo se la comen. Prenden fuego 2 chicos vivos. Sí, Los hachazos en la cabeza. en el hombro, en la cabeza, Sí, en todos lados. Van muriendo personaje a No, personaje. Y en esta vez, no como antes, en temporadas anteriores, como No, que se evitaba todo eso. sí, o resucitaban, por ejemplo, Sí. porque tenían poderes o qué sé yo. Eso se evitaba, pero sí, en la anterior también hay mucha sangre porque son vampiros, digamos. No sé si se justifica o no, pero también son como inmortales Sí. de alguna forma. Y en realidad ahí no los matan, sino que los convierten. Ujú. Eh, Sí, esta temporada fue ya extrema. sí. Incluso ya era el tercer, cuarto capítulo y uno decía, Basta. basta. ¿Qué Ya más no puede puedo. pasar? ¿Qué queda para el final? Sí. O sea, Pero bueno, sí, fue como una temporada súper violenta en ese sentido. ujú. Empezó como súper tranqui y después como que se volvió en una masacre Sí, total. total. Estaba pensando en True Blood, que ahí también había vampiros y había mucha sangre, pero era como todo mucho más fantástico, Sí. digamos. No lo justifico, pero
era otra cosa. Sí. Era otro No, nivel. no y tan exagerado. no era tan gráfico. Por ahí era tan exagerado que ya parecía gracioso. Claro. Porque además cuando le metían una estaca a los vampiros, explotaban en realidad y se convertían en una lagunita de sangre. No es que veías como ahora vemos muchos cerebros Sí, y ojos explotados y cosas así. Como en Game of Thrones. claro. Que, bueno, Ujú. que también hay muchas de estas escenas que de explosiones de oculares. Vamos a escuchar un tema ahora de Foreigner y después seguimos con más de American Horror. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. You never take advice. Someday you'll pay the price. I know. I've seen it before. It happens all the time. You're closing the door. You leave the world behind. You're digging for gold. You're throwing away a fortune and feelings, but someday you'll pay. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. You want paradise, but someday you'll pay the price. I know. I've seen it before. It happens all the time. You're closing the door. You leave the world behind. You're digging for gold. You're throwing away a fortune and feelings, but someday you'll pay. You know that you are as cold as ice to me. You're as cold as ice, cold as ice. I know. Yes, I know. You're as cold as ice, cold as ice. I know. Oh, yes, I know. You're as cold as ice, cold as ice. I know. Oh, yes, I know. Muy bien, y ahí pasaba Funny Night con Cold as Ice de la banda de sonido de American Horror Story. Estamos acá en el marco hablando de la violencia en la televisión y esta parte quería hablar un poco de las series donde de alguna forma se justifican un poco más o no chocan tanto, digamos, como estaba pensando en The Fall, que si bien hay un asesino serial y hay como mucha violencia contra la mujer, la serie profundiza mucho en esto de las víctimas de violencia y de alguna forma los trata, o sea, los capítulos trata a las víctimas o las que sufrieron violencia, profundizan, tienen mucho diálogo. Tiene mucho que ver con lo que es el asesino, digamos. Sí, y vemos cómo sobrevivir a eso, digamos, más allá de que
por ahí se ve violencia, tampoco es tan gráfica como en estas otras series. También, Tanta sangre claro, no vemos tanta sangre. Por ahí el asesino en realidad no las mata como con sangre, Sí. cuchillazos, digamos, sino que las asfixia y les hace otras cosas, que también es violencia, Sí, pero esto de que no sea tan gráfica, por ahí es otra cosa. es otra cosa. Además, está muy bien tratado el tema de esto de la víctima de violencia. Gillian Anderson siempre está excelente en el papel, pero siempre también muestra como partes de ella, y hacia el final de toda la serie, no te voy a contar, pero sí vemos violencia más gráfica, digamos, pero si se toman el tiempo, la serie se toma el tiempo de analizar de y justificar justificarlo. y bueno, Claro. y termina siendo como una historia de supervivencia en realidad. Sí, estaba pensando en otras series. Sí, series que ya terminadas. A mí siempre me han gustado mucho así violentas. Spartacus, por ejemplo, era muy violenta, mucha sangre, Sí. bueno, se trataba de gladiadores. Claro, Básicamente Dexter también era Dexter. bastante gráfica. Dexter en cómo él desarmaba a sus víctimas, los cortaba nunca en la vi. los cortaba en pedacitos, o sea, él los envolvía en plástico, los cortaba y los tiraba Sí. al río. Pero Hannibal. sin duda, Hannibal, sí. Sin duda, la serie más violenta que vi es Son of Anarchy, Sí, que en cierta forma también está justificado, por así decirlo, porque se trata de una pandilla criminal, pero ya llega al extremo de a uno le sacan el ojo con una lapicera, le cortan los dedos, tortura, a una la matan con un picahielo. claro. Es muy fuerte, o sea, ya Sí, llega súper gráfica, sí. muy gráfica bueno, no voy a decir a quién, pero encima son todos los personajes que más querés, los Claro. más queridos, esos personajes que amás son los que más sufren. Eso es lo peor, encima. Sí. Cuando te matan a alguien así, de esa forma horrible, Muy a alguien horrible. que querés Eh, con el que el espectador se comunica. sí. Pero bueno, es el nuevo paradigma, hay que ver si va a cambiar. Esto de que gane Trump tampoco ayuda mucho, pero bueno, vamos a ver qué pasa de acá en adelante. Sí. Y bueno, no sé qué va a pasar. Por ahí las series también, estas como Westworld, se ponen muy pesadas Sí. y densas en ese sentido, así que si las dejan de ver, por ahí algo cambie. Hay una opción, o puede seguir subiendo y volverse cada vez peor, Sí. o se frena y se intenta hacer algo como The Fall, que vaya más de a poquito. Sí, más justificado. Ujú. Hay que ver. más en el sentido de la historia, digamos, Sí, y no tanto de violencia por violencia. sí. Bien, hemos llegado al final. Nos encuentran en @series en bici en Twitter, en @series en Black en Instagram y Facebook, y nos vemos mañana. Mañana. So many words and a phrase. Life is so crazy these days. Life is so crazy these days. You got me where it hurts, but I don't really care. 'Cause I know I'm okay whenever you are there. You take me to a place I always wanna go. You always make me high whenever I feel low. I'm paper in your hand, I'm under your command, and I'll never let you go. I had a beautiful dream, full of pictures so serene, but I don't know what it means. Love. Fala Morgulis. Fala Morgulis. Lost the space.